seguimos con nuestro invitado en el día de hoy. Víctor, ya el 16 está a la vuelta de la esquina en términos electorales. Las aspiraciones de usted, ¿cuáles son para esta Todavía elecciones? todavía no lo he definido. Hay algunos compañeros que me han hablado del tema de la senaduría de la capital, Eso pero me dijo un pajarito, pero que le por ahí anda el confieso, asunto. pero le confieso que estaba concentrado en los trabajos de la convención nacional que hicimos el pasado domingo. Y entonces ahora iniciamos una nueva etapa y veremos cómo... En política a veces tú quieres aspirar a una posición y las circunstancias no siempre van de manera coherente con lo que sean tus aspiraciones. Es una situación difícil. No siempre todo el que aspira a una posición es esa la posición a a la que se corresponde. A veces tú no aspiras a una posición como me ha pasado y termino siendo candidato a esa posición. Entonces yo voy a analizar y a tomar una decisión en los próximos meses para entonces ver qué hacemos en ese sentido. Pero en definitiva, el partido, la intención del partido es llevar candidatos jóvenes, conocidos, darle oportunidad a personas que no han Abrir las puertas. incursionado directamente. Abrir las puertas del partido. La intención del presidente y candidato de nuestra organización, Miguel Vargas, es abrir las puertas del PRD para que todas las personas jóvenes que quieran ingresar a la actividad política, que tengan interés de ayudar y de servir a sus respectivas comunidades, puedan inscribirse en el PRD y puedan participar en los procesos de convención del PRD para ser candidatos por sus comunidades, además de los dirigentes tradicionales que durante ya largo tiempo han venido trabajando dentro del partido en sus respectivas demarcaciones. Porque fíjate tú que el presidente y candidato presidencial del partido, ingeniero Miguel Vargas, ha dado una apertura a una mayor cantidad de aspiraciones de gente joven, de nueva generación. Por ejemplo, los diputados del país más jóvenes pertenecemos al Partido Revolucionario Dominicano. Los regidores y regidoras más jóvenes del país pertenecemos al Partido Revolucionario Dominicano. La alcaldesa más joven de la República Dominicana es Kimberly Taveras Duarte, quien es alcaldesa del Distrito Municipal de La Guayiga. Es una joven con apenas 26 años de edad, tenía 22 al momento de ser electa como alcaldesa, y eso hace que el PRD demuestre que cree en los jóvenes, que cree en la mujer, y eso es lo que ha hecho Miguel Vargas, darle apertura a esas nuevas oportunidades de jóvenes y mujeres, lo que no ha sido comprendido, aceptado o apoyado por dirigentes tradicionales con una larga historia dentro del PRD. ¿Qué tan fuerte es el voto femenino del PRD? Es el más fuerte. En las encuestas que nosotros hemos hecho y en los estudios de opinión nos damos cuenta que la valoración que tienen las mujeres del PRD es más positiva, porque la mujer, y en sentido general, yo creo que eso ocurre no solamente con el PRD, sino con todos los partidos políticos, la mujer es más fiel, la mujer es más enfocada, más concentrada, la mujer es mejor dirigente, la mujer es más responsable en los trabajos políticos, y entonces a mi juicio la mujer tiende a conquistar más votos que el hombre. Y te pongo como ejemplo una familia. En una casa, cuando la mujer está identificada con un partido, con un candidato, induce más al esposo, a los hijos, a la vecina, a la comadre, a los compañeros de trabajo, a todos sus relacionados. Le habla más, le vende más esa candidatura o ese partido que los hombres. Por lo general los hombres no se involucran en conquistar tanto el voto de quienes les rodean como sí lo hacen las mujeres. ¿A qué sector va dirigido el trabajo que hará en lo adelante el PRD para llegar fortalecido o más fortalecido a las elecciones de 2016? Tiene que ser un trabajo amplio, de amplia base, de amplio espectro, pero concentrado de manera especial en la juventud y en la mujer y en la juventud, porque de acuerdo a todos los sondeos y a todas las encuestas y a todos los estudios de opinión, y además viendo el padrón electoral que se va a utilizar para el 2016, la mujer y los jóvenes son el porcentaje más amplio de votación para las próximas elecciones. Además, esta es una sociedad muy joven y de mucho contenido femenino. Pero supongo que precisamente por esas razones que tú das, no solo
los PRDistas van a tener como blanco específico a esos Claro, dos sectores. claro. También los demás partidos lo harán. ¿Y qué cosa va a ofrecer el PRD a esos segmentos de la población para que crean en la propuesta del PRD y no en la oficialista u otro partido de los que tercian en el certamen electoral? Eso es lo bueno de la democracia, eso es lo bueno de las elecciones, que ahora las propuestas que emanen del PRD tienen que ser propuestas que compitan con las propuestas de los otros partidos. Y entonces tú como mujer, por ejemplo, la mujer que sea mujer soltera, la mujer que sea madre soltera, la mujer que sea casada, la mujer que sea viuda, la mujer que sea joven, la mujer que sea estudiante, la mujer que sea ya envejeciente, de acuerdo al cuadro social que presente esa mujer, entonces las propuestas deben estar dirigidas a la focalización de cada uno de esos problemas, porque los problemas que presenta la mujer dominicana joven, estudiante, universitaria, no son los mismos problemas que presenta la mujer dominicana ya de edad avanzada o madre soltera, que una mujer que no tenga hijos. Pero entonces la inteligencia, el quehacer político, lo que te indica es que tú tienes que trabajar una propuesta general, porque sí hay problemas que involucran a todas las mujeres, y una propuesta focalizada. Nuestro equipo técnico, recuérdate que fue apenas el domingo cuando escogimos a nuestro candidato a la presidencia, pero ahora nosotros empezamos un trabajo de presentación, primero de recaudación de información, para entonces nosotros poder hacer una propuesta en lo que será el acto de proclamación y de juramentación de Miguel Vargas como candidato presidencial. Para 2016 se verá un certamen electoral más adecentado que los que hemos tenido anteriormente. Mira, a mí me preocupa del certamen electoral del 2016 la falta de, como se ha hecho una tradición, la falta de contenido ideológico en la propuesta de los candidatos. Yo creo que es un reto para nosotros trabajar una campaña de propuestas, trabajar una campaña de contenido, más de fondo que de forma. Porque por lo general aquí las campañas se concentran en el merengue que más se pega, la canción que más se toca, las mujeres que más golpes de cintura dan, las caravanas más largas que se hacen, los motoristas que más altas ponen las banderas, Y la fiesta, nada de contenido. y nada de contenido. Entonces, también hay algo que si tú lo analizas, en los últimos años los candidatos presidenciales han sido las mismas figuras y eso también desgasta la credibilidad de la población en el electorado. De cara a las elecciones del 2016, yo vislumbro que el único candidato a la presidencia que habrá en el certamen que no haya ocupado la presidencia anteriormente sea el ingeniero Miguel Vargas. ¿Y de qué forma explotar eso? De forma, valga la redundancia, que se convierta en voto, pero que también se convierta en beneficio para el electorado que crea en esa candidatura. Lo que tú acabas de decir, la propuesta. Cuando una persona te hace una propuesta, sin darse cuenta la persona que lo hace, el receptor, la persona que la recibe, sabe si tú estás empoderado o no de esa idea. Y si está planteando puntos que se puedan cumplir. Y si estás realmente capacitado para ejecutar eso que está proponiendo. Me explico. Imagínate que la candidata sea Mari Carmen Rojas y yo como asesor o amigo o colaborador de la candidatura de Mari Carmen le diga, mira Mari Carmen, yo creo en esta propuesta, yo creo que tú tienes que decir tal cosa. Si a ti te gusta y tú estás de acuerdo con la idea, lo que tú vas a hacer es empoderarte de la idea, averiguar, leer, escribir, preguntar, aprender, saber más detalles, si realmente te gustó, te involucras con ella. Entonces, cuando la comunicas y se la expresas al electorado, el electorado, yo no sé cómo, eso psicológicamente tiene que estar analizado por algún psiquiatra o algún especialista de la conducta humana. El receptor sabe si tú le estás hablando la verdad o si tú le estás hablando mentira o si tú lo que estás es leyendo algo que alguien más te escribió. La gente se da cuenta
Si Pero, creemos que no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, de la capacidad que tenga el candidato de poder empoderarse de esa propuesta, de esa idea, dependerá la efectividad de su comunicación. Si tú no estás empoderada de una idea, si tú no tienes conocimientos de causa de una idea, si tú no estás convencida de una propuesta, nunca la vas a comunicar bien. pero los políticos dominicanos no tienen esa materia del todo aprendida. Porque vivimos en una sociedad política todavía muy arcaica, todavía muy atrasada. Y parte de lo que nosotros estamos discutiendo en la ley de partidos, que estamos como miembros de la comisión de estudio del proyecto de ley de partidos, es introducir un artículo en la ley donde sea obligatorio la participación de debates presidenciales televisados, para que, como ocurre en otros países, la población pueda ver en televisión qué van a hacer nuestros candidatos una vez sean presidentes por nuestro país o qué ofrecen. Yo creo que eso sería muy saludable. Aquí tenemos que dejarnos de las campañas de los bandereos y las caravanas y pasar a las campañas de las propuestas. Yo creo que eso es enriquecedor para todo el país, no importa de qué partido sean las simpatías de cada quien. Víctor, dejando de un lado ese aspecto de la política, un tema que está en la palestra es el de Loma Miranda. Muchas protestas, no propuestas, sino protestas en diferentes puntos del país por la observación y devolución que hizo el presidente Danilo Medina al Congreso de este proyecto. Dirigentes religiosos han llamado al pueblo a que proteste, a que exprese su descontento. ¿Esta situación es saludable? Yo creo que no. Yo creo que usted no puede exigir el respeto a su posición sobre la base de irrespetar la posición contraria de la otra persona. Yo creo que usted tiene derecho a estar en desacuerdo, yo creo que usted tiene derecho a protestar, yo creo que usted tiene derecho a mostrar su inconformidad sin llamar, sin llevar a las cosas al extremo de usted llamar a una desobediencia civil o de usted llamar a una generación de protestas fuera de lo que sea un ambiente pacífico. Yo creo que la República Dominicana en ese sentido sí ha madurado mucho. Entonces, nosotros estamos como partido en desacuerdo con la actitud asumida por el gobierno del presidente Danilo Medina y personalmente por el presidente de la República. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el presidente de la República dejó que este problema se pusiera de este tamaño. Le dio mucha larga al tema y hubo una falta de comunicación entre el presidente de la República, que es del PLD, y los presidentes de las cámaras legislativas, que también son del PLD, y las matrículas de las cámaras legislativas, que en sus mayorías también son del PLD. Entonces, el presidente Danilo Medina ha tenido por costumbre en estos 2 años de gobierno de que todo tema que genere conflicto y controversia, él se mantiene, exactamente, él se mantiene alejado y lo mantiene a un lado. Entonces, con Loma Miranda pasó que esa falta de enfrentar el problema en el momento oportuno lo fue dilatando y lo fue dilatando y lo llevó a este punto. Para mí fue una decisión inoportuna, extemporánea. Él debió haber resuelto ese problema antes, fijando una posición de su gobierno antes. Para mí esos polvos trajeron estos lodos. Otro tema que en esta semana copó la atención es que por fin, diría mucha gente, el presidente remeneó la mata. Sí, cayeron algunos mangos que estaban bastante maduros, hablando en términos campesinos. Pero no movió los mangos que la gente esperaba que iba a mover. No. No, porque es que, a excepción de la Cancillería, donde designó una persona que es prácticamente, es una persona que tiene experiencia profesional en un área completamente distinta a la de relaciones exteriores y la diplomacia. Es decir, que sorprendió. Sorprendió esa decisión y uno se pregunta, Dios mío, pero ven acá, en un momento en que la República Dominicana requiere, demanda, necesita de una Cancillería fuerte, de una Cancillería con una posición firme de defensa a los intereses nacionales
vista de que estamos siendo víctimas de cuestionamientos y de campañas de descrédito de distintos gobiernos y de distintos organismos y de distintas organizaciones a nivel internacional, sorprendió la decisión. Sabíamos que el canciller pasado, el ingeniero Morales Troncoso, está atravesando por una situación de salud muy lamentable, que esperamos que recupere y que pueda sanarse prontamente, pero la Cancillería Dominicana necesita una cabeza. El señor Navarro, el canciller, el nuevo canciller Navarro, hay que darle la oportunidad de ver si el presidente Medina confió en él esa posición, habría que esperar a ver, pero para mí fue una sorpresa porque es una persona totalmente desconocida en ese ámbito. Él es conocido en urbanismo, él es conocido en arquitectura, él es conocido en planeamiento urbano, no en relaciones diplomáticas, no en cuestiones de relaciones exteriores, pero bueno. Entonces las otras posiciones que fueron removidas, las de mayor importancia, la superintendencia de bancos, la superintendencia de pensiones y la dirección aeroportuaria, portuaria, son posiciones prácticamente sin ningún tipo digamos, de mayor relevancia, ¿no? No son posiciones de primer orden, a excepción de la Cancillería. Entonces yo creo que el pueblo estaba reclamando un movimiento un mayor movimiento, un movimiento más significativo de la estructura gubernamental, pero dicen algunos que seguirán los cambios y que esta es solamente la primera oleada de esos cambios. Vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Le haría bien a la economía del país, al propio gobierno, los 2 años que le restan de mandato, introducir más cambios, cambios significativos, aparte de, porque como usted bien señala, solo la Cancillería, Superintendencia de Bancos y Pensiones, son los más importantes hasta Yo creo, ahora? Mari Carmen, que el presidente Danilo Medina es presidente de un gobierno rezagado. Tomemos en cuenta que salvo honrosas excepciones, 5 o 6 excepciones, la mayoría de los ministerios y de las principales posiciones del gobierno están siendo ocupadas por las mismas personas que habían sido sus incumbentes desde el año 2004, cuando Leonel Fernández asumió la presidencia de la República por segunda ocasión. Entonces yo creo que el presidente Danilo Medina haría bien, le haría bien a él, a su gobierno, pero sobre todo le haría bien al país un remozamiento, una remodelación, una reingeniería de la estructura gubernamental, porque hay muchos funcionarios que no sintonizan con lo que es el estilo de gobierno del presidente Danilo Medina, y eso se ve en las propias encuestas, porque fíjese que las mismas encuestas que le dan un buen nivel de popularidad y de simpatía al presidente Danilo Medina son las mismas encuestas que reclaman esos cambios. Son la misma gente, es el mismo pueblo dominicano, y que se queja de muchas áreas dirigidas por esos funcionarios que no han dado pie con bola y que no han demostrado una voluntad política de enfrentar los problemas básicos. Yo te pregunto, Mari Carmen, ¿qué se ha hecho en estos 2 años de gobierno para enfrentar de manera efectiva, mencióname uno, por favor, de los problemas fundamentales del país? Nosotros tenemos más impuestos. Cuando el gobierno asumió, introdujo una reforma fiscal que encareció los artículos de la canasta familiar. Nosotros tenemos una crisis eléctrica mucho más grave que hace 2 años cuando inició este gobierno. Nosotros tenemos una inseguridad ciudadana en las calles, un temor de la gente al transitar en las calles. Entonces, el gobierno anuncia una serie de medidas y tú notas que son medidas que van más concentradas a las consecuencias de los problemas que a las causas. Por ejemplo, con el tema de inseguridad, el Sistema Nacional 911. Exactamente, eso, a ese punto voy. Lo han vendido desde el gobierno, que es la panacea de la Lo que pasa es, delincuencia. Mari Carmen, que si tú analizas el 911, es un sistema de respuesta. Y eso está bien, yo no critico eso, yo creo que es necesario y es válido y qué bueno que existe un sistema de emergencias 911. Pero creo que así como se trabaja con ese sistema de respuesta, que es un problema de consecuencia, o sea, estamos enfrentando la consecuencia, también tenemos que irnos a la causa. Nosotros no podemos pensar que el problema de la inseguridad ciudadana se va a resolver porque tengamos efectivos rápidos de respuesta con el 911. Con el tema de la educación, por ejemplo, el gobierno se concentra y se ufana de decir que está haciendo una revolución educativa.
Revolución educativa, ¿por qué? Porque está construyendo más escuelas, porque está remodelando planteles escolares. Eso está bien, pero ¿y qué ha pasado con la calidad de la educación en cuanto a la mejoría de la capacitación de los maestros? Yo prefiero ver un gobierno que se concentre con el mismo interés y el mismo presupuesto y el mismo afán que está demostrando en construir escuelas y en remodelar escuelas, en mejorar también la capacitación de los profesores, en insertar tecnología en las aulas. Es decir, que le está faltando una o varias patas a la mesa Claro que para sí, que esté claro que sí. bien puesta. Mira el problema eléctrico, por ejemplo. Se busca una solución, porque vuelvo y te repito, se están trabajando políticas para enfrentar las consecuencias del problema, no las causas. Te pongo un ejemplo. Si tú como ser humano vas al médico y le dices al médico, doctor, yo tengo fiebre y me duele la cabeza, y el médico le dice, eso es que usted tiene gripe, y entonces le da un calmante para bajar la fiebre, o le da un calmante para que se le quite el dolor de cabeza, él está resolviendo o enfrentando la consecuencia de la enfermedad. Pero donde él tiene que medicarte a ti, donde él tiene que concentrarse como médico en resolver tu problema, Mari Carmen, es en la gripe que tienes. Porque si no te tomas el analgésico, no te tomas el calmante, a las 8 horas te vuelve a subir la fiebre o te vuelve a subir el dolor de cabeza. Entonces necesitamos, hace falta un gobierno que trabaje las causas de los problemas, no las consecuencias. Víctor, muchísimas gracias por estar esta tarde en Foro Semanal. Gracias a ti, mi corazón, por invitarme y gracias por permitirme compartir contigo este tiempo y con tu público. Cuando usted quiera y tenga cosas importantes que anunciarle a nuestros televidentes, las puertas de Foro Semanal están abiertas. Gracias, mi corazón, muchas gracias. Amigos, así terminamos esta entrega de Foro Semanal, no sin antes agradecerles, como siempre, la sintonía que nos dispensan cada sábado a esta hora y decirles que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, así es que por ahí les esperamos. En YouTube nos pueden encontrar en nuestra cuenta como Foro Semanal. Si usted por alguna razón se pierde alguno de estos programas, pues lo busca en YouTube y ahí nos encontrará. Así es que muchísimas gracias por la sintonía prestada en el día de hoy. Mari Carmen Rojas, su anfitriona de siempre, se despide. Hasta una próxima entrega.